experimentos de fermentación, ¿cierto? Luego también en el año de 1878 se utilizó por primera vez la palabra enzima, que dijimos que significaba en la levadura, y a partir de eso, claro, muchos científicos lograron extraer enzimas, cristalizarlas, es decir, lograron hacer purificación y con eso demostrar sus características. Y claro, hasta la actualidad se conocen muchísimas enzimas y hoy que contamos con muchas técnicas avanzadas como por ejemplo la refracción de rayos X, la resonancia magnética nuclear, etcétera, es posible llegar a descubrir detalles que antes no se conocían o no se pensaban que podrían encontrarse respecto a las enzimas, ¿cierto? Bien, ¿qué más mencionamos la clase pasada? También estuvimos analizando algunas características que tienen las enzimas. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles te recuerdan las características de las enzimas? Tienen alta especificidad. Alta especificidad. Muy bien, son muy específicas. ¿Qué quiere decir que son altamente específicas? ¿Cómo entendemos o interpretamos que decimos que las enzimas son muy específicas? Porque tienen un sustrato para cada enzima. Exacto, que quiere decir que la enzima no puede reaccionar con cualquier sustrato, sino con un sustrato específico. No es que la misma enzima podría trabajar sobre cualquiera de ellos, sino vamos a hacerlo con uno con el que haya mucha afinidad. Ya vamos a hablar de la afinidad enzimática más adelante. Otra característica que son eficientes y su reacción es rápida, porque efectivamente, ¿qué son las enzimas? ¿Por qué decimos que pueden lograr acelerar una reacción? ¿Qué son? Catalizadores, perfecto. Las enzimas son catalizadores biológicos y por tanto entendemos que van a poder acelerar la reacción. Una reacción que tal vez tomaría años para que suceda, va a ocurrir en fracción de segundos gracias a la presencia de las enzimas. Perfecto, ¿qué más? Bajo uso energético. Claro, algunas enzimas, digamos la mayoría, no necesitan de grandes cantidades de energía para trabajar. Muy bien, perfecto, ¿qué más? Tiene que tener condiciones de temperatura normal y pH. Perfecto, las condiciones en las que va a trabajar una enzima son condiciones relativamente suaves, porque si pensamos en catalizadores químicos, estos catalizadores químicos puede ser que necesitan presiones o temperaturas elevadísimas, pero en el caso de las enzimas las condiciones para trabajar no son unas condiciones drásticas ni muy complejas, sino más bien estamos hablando de que las condiciones son que las enzimas necesitan un medio acuoso para trabajar. Las enzimas requieren de una temperatura relativamente baja, 37 grados centígrados. Y también, claro, requieren de un pH que no es un pH hostil, sino es un pH neutro, porque va entre 7.35 y 7.45. Entonces, en función de eso, las condiciones bajo las cuales las enzimas trabajan son condiciones, digamos, fáciles de alcanzar, que no son complejas ni tampoco drásticas. Muy bien. Algo también me estamos dando en cuanto a las características que tienen las enzimas. ¿Cuál es su naturaleza? Proteica. Eso quiere decir que las enzimas son proteínas. Y como toda proteína, pues va a ser codificada por genes. Eso quiere decir que para poder obtener proteínas en enzimas, porque las enzimas son proteínas, claro, el 25% de los genes han trabajado codificando para obtener esas enzimas. Es por eso que cuando alguien presenta una patología por fallo o por ausencia de una enzima, ¿qué quiere decir? Que ha sido un problema genético el no tener o poseer esa enzima, que claro, va a tener implicaciones complejas porque se necesita de su presencia ahí. También decíamos que hay un grupo llamado ribosimas. Cuando escuchamos la palabra ribosima, pensamos en moléculas que hacen actividad catalítica, pero que no son proteínas, sino que son ARN, es decir, ácido ribonucleico. Es ácido ribonucleico con actividad catalítica. Estas moléculas se conocen con el nombre de ribosinas. No son enzimas propiamente dichas porque no son proteínas, pero hay este grupo de moléculas y les pusieron ese nombre para diferenciarlas de las enzimas propiamente dichas. Bien. Entonces, con eso también entendemos que las enzimas son muy importantes en este contexto. Las enzimas van a ser muy importantes para el campo de la salud, para el campo de la farmacia, para lo que es biotecnología,
para lo que es agricultura, porque en todos los aspectos y ámbitos se necesitan de investigación de enzimas. ¿Para qué? Para resolver problemas. En el caso de la salud, para poder también de pronto inhibir enzimas que están ocasionando algún tipo de metabolito que me causa problemas. En la parte vegetal también se necesita mucho desarrollo en biotecnología para resolver plagas o etcétera, ¿no? Entonces, claro que estudiar enzimas se hace muy importante y útil para los campos de la salud y otros. Bien, también habíamos dicho que cuando hablamos de las enzimas se utilizan algunos términos que pueden resultar nuevos, como por ejemplo el término apoenzima, el término oloenzima. Bueno, el término cofactor y coenzima tal vez no tan nuevo porque hemos hablado de eso a lo largo del semestre muchas veces y también hemos mencionado mucho la palabra sustrato. Entonces probablemente los que resultan un tanto nuevos vendrían a ser apoenzima y oloenzima. Vamos entonces a definir claramente cada uno de estos. ¿Qué dirían que es un sustrato? La molécula sobre la cual ¿qué? Actúa la enzima, perfecto. El sustrato es la molécula sobre la cual la enzima ejerce su actividad o actúa, perfecto. Luego también tenemos la palabra apoenzima. La palabra apoenzima es para referirse a aquella molécula, la enzima propiamente dicha, que está inactiva, sola, todavía no ha trabajado, está totalmente inactiva. Pero cuando esta apoenzima se une con un cofactor, se une con la coenzima, ya forman un equipo y a ese equipo le dieron el nombre de oloenzima. Olo significa toda, entonces toda la enzima. Muy bien. Cuando hablamos de un cofactor o coenzima también hay que marcar la diferencia porque en esta tablita, que me parece si alcanzamos a ver la clase anterior, nos daba algunos ejemplos de cofactores. ¿Qué han sido entonces los cofactores? Son iones con carga positiva, es decir, son cationes, porque siempre que me dicen ion con carga positiva, entonces es un catión. Todos esos cationes que tienen diferentes funciones, dependiendo, claro, de la enzima sobre la cual van a trabajar, son llamados cofactores. Y en la tablita podemos ver algunos. Miren, está el cobre, está el hierro con su valencia +2, +3, está el potasio, está el magnesio, el manganeso, el níquel, el selenio, el zinc. Y claro, se menciona cuál es la enzima sobre la cual el cofactor al cual va a unirse para poder hacer la acción catalítica. Entonces, todo lo que sean cationes que se unen a la enzima para hacer su actividad son conocidos con el nombre de cofactores. Y cuando en cambio menciono la palabra coenzima, ¿qué será una coenzima? Es una molécula orgánica proveniente ¿de dónde? De las vitaminas. Las coenzimas vienen de las vitaminas, no son las vitaminas, sino provienen de la vitamina. Y gracias a eso también estas moléculas orgánicas al unirse con la enzima pues ayudan para ejercer la actividad que requiere. Entonces siempre que tengamos una molécula orgánica proveniente de la vitamina, eso será una coenzima. Y nosotros también durante todo este tiempo hemos visto varias coenzimas. ¿Por qué? Hemos hablado del NAD, hemos hablado del FAD, hemos hablado del NADP. Entonces todos estos que acabo de mencionar son coenzimas. Todos vienen de las vitaminas. Y la próxima semana que vamos a arrancar con el tema de las vitaminas, entonces ya vamos a ver específicamente de qué vitamina es la que proviene cada una de estas coenzimas. ¿Ok? Y ahí también en la tablita tenemos mencionadas algunas que hemos estudiado. Por ejemplo, la biotina. Hemos visto la biotina en reacciones de carboxilación. Hemos visto el piridoxal fosfato, el famoso PLP, hace poquito en las reacciones de transaminación. Entonces ahí, para mencionar algunos ejemplos, hemos visto cómo las coenzimas trabajan. Bien, también habíamos mencionado, creo, en la clase anterior, que antes, para dar un nombre a una enzima, no había un organismo que regulara este proceso, sino que cada persona que descubría le ponía el nombre que mejor le parecía, que le parecía atractivo, o que tenía que ver con quien descubrió, pero no había una normativa. Entonces resulta que se crea una comisión llamada comisión enzimática, y esa comisión busca organizar y dar una pauta para que no haya un desorden
vamos a nombrar a las enzimas tomando en cuenta tres elementos. Primero, el sustrato sobre el cual actúan. Luego, el tipo de reacción que van a catalizar. Y para que no se confunda nadie nunca con que sea una enzima, vamos a poner la terminación asa. Por eso cuando preguntamos ejemplos de enzimas que dicen la glucosa, le digo, ¿dónde está el asa? ¿Dónde está el tipo de reacción? No puede ser la glucosa una enzima, es el sustrato. Entonces, para esto, se me viene a la mente, por ejemplo, la isocinasa, ahí está la terminación asa. Tenemos también, por ejemplo, el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, ahí en ese nombre ya se ve estos tres elementos: el sustrato, el tipo de reacción, deshidrogenación, y la terminación o la parte final en asa. ¿Okay? Entonces, así se organizaron, y es por eso que tal vez algunas enzimas, como la pepsina, en su momento todavía no seguía estos lineamientos, pero luego ya le pusieron un nombre también que cumpla con este requerimiento. Por eso hay enzimas que tienen más de un nombre, porque claro, cuando las descubrieron no estaba todavía especificado, pero luego ya a todas les han puesto este nombre y todas van a tener un código. ¿Qué es el código? Pues es un número, o son números que tienen 4 dígitos. Pero el primero es el más importante de todos, porque el primero está ligado al tipo de enzima de su clasificación. Entonces tenemos 6 grupos aquí. Miren, tenemos el grupo 1 y corresponde a las oxidorreductasas. El grupo 2, que es cuando la enzima es una transferasa. Si el código empieza con 3, es porque es una hidrolasa. Si en cambio empieza con 4, es una liasa. Si empieza con 5, es porque es isomerasa. Y si el código empieza con 6, es ligasa. Pues miren, en función de estos 6 grupos, habrán entonces al principio de cada código ese un número, y ese número está directamente ligado con eso en ese orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para aclarar y tener muy presente lo que es cada una, vamos primero a analizar las oxidorreductasas. Ya con la palabra oxidorreductasa creo que mucho ya les dice. ¿Por qué? Menciona que están relacionadas a oxidación y reducción, ¿cierto? A reacciones de oxidorreducción. Y también todo este tiempo hemos hablado qué es lo que ocurre en una reacción de oxidación, cómo uno reconoce que es una oxidación y reducción. No todavía. ¿Qué es lo que entra o qué es lo que sale en una oxidorreducción? Hidrógenos, porque salen electrones en forma de hidrógeno. Entonces hemos dicho, cuando salen hidrógenos, oxidación. Cuando entran hidrógenos, reducción. Siempre va a haber alguien que se oxida y alguien que se reduce, siempre. En la reacción de oxidorreducción yo espero, claro, que ocurra la oxidación, pero también sé que alguien se va a reducir. Por ejemplo, cuando hemos visto, ¿en dónde hemos visto esta salida de hidrógenos que nosotros decimos es una oxidación? En el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? En aquellas reacciones donde habían las deshidrogenasas. Si usted se ubica en el ciclo de Krebs que menciona su compañera, ubicamos reacciones catalizadas por deshidrogenasas. Entonces decíamos, en esa molécula se ve que se ha salido, que se escapa, que sale un hidrógeno, y también se veía que aparecía el NAD para coger esos hidrógenos. Entonces, claro, uno dice, esa molécula se está oxidando porque está perdiendo hidrógenos. ¿Y qué está pasando con el NAD? Se está reduciendo. ¿Por qué? Porque está ganando en cambio esos hidrógenos. Entonces usted se puede dar cuenta que en una reacción de oxidorreducción siempre habrá alguien que pierde y alguien que los gana. Entonces la molécula que se oxida perderá hidrógenos, la otra molécula que lo recoja será la que gana esos hidrógenos. Entonces siempre que hay oxidación o siempre que hay una molécula que se oxide, también debe haber una molécula que se reduzca. Y entonces, cuando hay esta transferencia de hidrógenos, bien que salen o bien que entran, transferencia de hidrógenos, estamos claramente hablando de una reacción de óxido-reducción. Y aquí podemos anclar el conocimiento y decir todas las reacciones catalizadas por deshidrogenasas serán de óxido-reducción. ¿Ok? Bien. También decíamos en el grupo 2 transferasas. ¿Cómo se interpretaría que sea una transferasa? Hay una transferencia ¿de qué? De grupos funcionales. Pero esta transferencia tiene que ser clara en el que nosotros decimos, primero no puede ser transferencia de hidrógenos,
porque también sería una especie que se puede transferir. ¿Por qué no vinculamos y decimos que se puede transferir hidrógenos? Porque esa es la característica de las oxidorreductasas. Entonces aquí tengo que decir, hay transferencia de grupos funcionales exceptuando hidrógeno, porque esa transferencia de hidrógeno es oxidorreductasa. Entonces, ¿qué más tendré que puntualizar? Que cuando hablo de transferencia debo pensar que debe salir de una molécula y aterrizar en otra molécula. No hay en la misma molécula, no debe haber transferencia entre la misma molécula, sino salir de una para llegar a otra. ¿Okay? Esa sería una transferencia, para que sea una transferasa. ¿Okay? Por ejemplo, ¿en dónde se les ocurre que salga algo que se transfiera a otra molécula? ¿En dónde hemos visto eso? En la glucólisis. ¿En qué reacción de glucólisis? La primera reacción de glucólisis, cuando pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato. Sabemos que el ATP aparece. ¿Para qué? Para donar un grupo fosfato. Entonces el grupo fosfato se transfiere del ATP y va a parar a otra molécula que es la glucosa. Se transfiere. Por eso decimos que sería una transferasa. ¿Qué enzima se encarga de esto? Pues la glucoquinasa, si estamos hablando de una glucólisis que ocurre en el hígado. Y exoquinasa si es glucólisis, pero en cualquier otro lugar que no sea el hígado. Entonces, una notita mental sería decir que las quinasas han sido un ejemplo clásico de transferasas, por ejemplo. Las quinasas han sido transferasas. Muy bien. La tercera categoría decíamos hidrolasas. ¿Qué entendemos en esa categoría? Que va a haber un rompimiento, claro, en presencia del agua. ¿Sí? Son reacciones de hidrólisis, de rompimiento, rupturas en las que aparece el agua, porque se adiciona agua para poder decir vamos a romper en presencia de agua. Categoría número 4, que son las liasas. Rompimiento sin presencia de agua. Una liasa sería una que hace un rompimiento, pero claro, no, si decimos que es con agua sería hidrolasa, entonces tiene que ser un rompimiento sin agua, ¿no? Tiene que ser un rompimiento en el que nada tenga que ver el agua. Pero aparte del rompimiento, también podemos mencionar que en las liasas también se puede dar formación de enlaces, no solamente rompimiento de enlaces, sino también formación de enlaces para hacer una liasa. ¿Cuál es la clave? Porque dicen, y aquí también se puede confundir con la categoría 6, que es una ligasa, donde también se liga y se forma compuestos, se forman enlaces. ¿Cuál sería la diferencia? Que no necesitan ATP. Perfecto. Las liasas pueden llegar a formar enlaces o pueden romper enlaces, pero si formaran enlaces sería sin ATP, ¿no? Para no confundir con la otra categoría. Las isomerasas, que son la categoría 5, tiene que ver con transferencia de grupos, pero no de una molécula para aterrizar en otra, sino es una transferencia interna. Dentro de la misma molécula se va a dar un movimiento. Por ejemplo, el grupo funcional que estaba en la posición 1, ahora va a la posición 3. Entonces ahí sería una una isomerasa. Cuando la transferencia se da internamente en la misma molécula. No es que sale de una molécula y va a aparecer en la otra, no. Sino hay un movimiento interno. Por eso dice transferencia intramolecular, dentro de la molécula. Entonces ahí hemos visto nosotros también muchas isomerasas, porque pasa el grupo funcional de aquí para acá. También hemos visto que pasan grupos fosfatos. El grupo fosfato que estaba en la posición 3, ahora va a la 2. Claro que sabemos que las que transfieren grupos fosfatos son las mutasas. Entonces, es fácil reconocer isomerasas cuando en su nombre dice isomerasa, ¿no? Pero en el caso de las mutasas, habría que recordar que también son isomerasas, mutasas. Y la última categoría, que es la 6, de las ligasas, ya mencionamos que se trata de formar enlaces, de unir dos moléculas para formar una más grande con el consumo de ATP. Debe estar el ATP ahí. ¿Ok? Muy bien. Ya que hemos hablado de la glucólisis, entonces vamos a practicar la clasificación con el proceso de glucolítico. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a elaborar una tabla que tenga 4 columnas. En la primera columna que aparezca el sustrato, ¿sí? Van a poner el sustrato. En la
la segunda columna que aparezca el nombre de la enzima. Primero sustrato, la segunda columna que aparezca la enzima, la tercera columna que aparezca el producto o los productos, depende de cómo sea la reacción, productos, y la última el código EC porque queremos investigar el código. Usted ya sabría el primer, si usted clasifica bien a su enzima, usted ya sabría con qué va a empezar el código, pero tiene que buscar el código completo, es decir, que tenga todos los detalles, ¿ya? Ok, quiero que todos voy a pasar viendo la tablita que empiecen a fabricar la tablita, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué va a hacer ahora? Ya tiene armada la tablita, ahora sí, vamos sacando las reacciones una por una de glucólisis, que también son 10 reacciones, ¿no? Vamos, la primera ya dijimos. ¿Cuál sería el sustrato en la primera? Glucosa. ¿Cuál sería la enzima? Vamos a hacer como estamos en el hígado. Glucoquinasa. Muy bien. ¿Cuál sería el producto? Glucosa 6-fosfato. Perfecto. ¿Y cuál sería o con qué debería empezar el código EC? Con 2. Perfecto. Y usted tiene que investigar el código completo. ¿Listo? Ya. Las 10 primeras personas que demuestren el cuadro completo tienen un punto a la prueba de la semana 16. Con glucólisis, son 10 reacciones. Levanta la manito para ir revisando. Tiene que estar bien hecho para ganar el punto, no debe haber ninguna equivocación. Si es que empiezo a revisar, pero hay equivocación, ya no habrá otra oportunidad para otra persona. Ya. Sustrato, enzima, producto, código EC.
Con 5 será una quinasa si decimos que una transferasa. Ajá. Que lo puta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo llegué primero. Oye,